Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. Bien. Yo soy Agustina Bertone, integrante del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Arte. Disculpen la demora, tuvimos ahí un inconveniente que ya está resuelto. Bueno, si quieren, paso a presentar a nuestra próxima conferencista. Ella es Miriam Álvarez, es teatrista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Ella pertenece al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro y de CONICET. Y bueno, y en esta oportunidad va a presentar su conferencia Los efectos del genocidio indígena representados en prácticas escenas mapuches contemporáneas. Bueno, antes de darle la palabra, quiero agradecerles a todos estar presentes. La verdad que para nosotros es un evento que tiene muchísima relevancia todos los años, nuestras jornadas de historia, arte y política, y bueno, y la verdad que es importante generar este tipo de encuentros, de reflexión y de debate sobre nuestras prácticas de investigación y prácticas artísticas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, Miriam, si andás por ahí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por la invitación primero, por la presentación. Y yo me quiero sumar a los agradecimientos al comité organizador de estas jornadas de arte, historia, política, en este contexto que estamos viviendo, y quiero agradecerle muy especialmente a Agustina Bertoni, a Vicky Fuentes y a Anabel Pauleta, inmensamente agradecida, así que estoy muy contenta de poder participar de esta manera en estas jornadas. Bueno, como dijo Agustina, yo propongo para poder reflexionar en esta tarde junto a ustedes un tema particular que lo di en llamar los efectos del genocidio indígena representados en prácticas escénicas mapuche contemporáneas, ¿sí? El tema que propongo abordar tiene que ver con obras teatrales regionales de la Patagonia, y específicamente con prácticas escénicas mapuche contemporáneas, y este es un trabajo que surge desde mi lugar de teatrera mapuche. Es ahí donde me hago las primeras preguntas de investigación, que después se van a ir sistematizando en mi tesis doctoral, donde abordo en la tesis doctoral un corpus dramático de prácticas escénicas mapuche contemporáneas, donde lo que me interesa reflexionar es la construcción de aboriginalidad que este corpus dramático aborda, en el sentido de qué efecto estético, político, provocan en los campos sociales, si reproducen el sentido hegemónico o lo cuestionan, qué representan, ¿sí? Y en mi análisis observo que muchas de las puestas teatrales, de los materiales escénicos con los que yo trabajo, se aborda, tal vez de manera mucho más puntual o en otras no tanto, pero el tema del genocidio indígena afecta a varios de los materiales escénicos con los que trabajo. Estamos teniendo algunos problemas con la conectividad, así que bueno, vayamos
viendo a ver si se puede ir solucionando. Ahí estoy, ¿se había cortado? Sí, sí, no pasa nada, miren. Bueno, a ver, les estaba comentando que especialmente, digamos, en este trabajo lo que quiero es abordar dos puestas teatrales, dos prácticas escénicas mapuche que quiero reflexionar sobre cómo representan los efectos del genocidio indígena, es decir, los desplazamientos forzosos que tuvo que realizar la población mapuche, los derroteros, las fragmentaciones familiares, y las puestas escénicas que propongo son Calfucurá, la historia de una voz inconclusa de un teatrero neuquino, José Bástidas, que la estrenó en 1998, y la segunda obra es Peuma, Sueños, que es de mi autoría, que la estrenamos en el 2007. La categoría que yo propongo para poder analizar estos materiales es a partir de lo que propone José Luis García Barrientos con su dramatología. Barrientos ahí propone unos componentes, unas categorías analíticas que me resultaron muy útiles, que son la estructura textual y ficcional, las dimensiones temporoespaciales de los materiales escénicos y los personajes. Es decir, que a partir de estas categorías yo voy a ir adentrándome en las prácticas escénicas mapuche para poder observar cómo representan estos efectos del genocidio indígena. Asimismo, lo que propongo es poder justamente también observar cómo es que construyen aboriginalidad, en el sentido de cómo es que construyen lo distinto, en términos de alteridad, ¿no? Tanto desde los discursos del Estado, en relación a lo mapuche, desde los discursos sociales, y de los discursos del activismo político mapuche. En ese sentido, para poder adentrarnos a estos materiales escénicos, inevitablemente tenemos que ver un contexto histórico de manera breve, por supuesto. Ahí, si podemos pasar a la siguiente filmina. Para poder entonces reflexionar sobre estas prácticas escénicas mapuches contemporáneas, les decía, necesitamos observar cómo se fue construyendo la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. En el caso del pueblo mapuche en particular, porque en realidad tenemos que pensar la construcción del Estado en relación a su población indígena, ¿sí? Cómo construye el Estado su relación con sus otros internos, en este caso los indígenas. Particularmente con el pueblo mapuche, lo que marcó, digamos, esa relación tiene que ver con la campaña del desierto, las campañas militares, que implicaron una apropiación de las tierras y una asimilación política. En el sentido de que el Estado construye un discurso sobre la asimilación y sobre la extinción indígena. A partir, entonces, de la apropiación del territorio patagónico y su gente a la matriz Estado-Nación-Territorio, es que se instala este discurso hegemónico de la asimilación y de la extinción. Entonces, este relato es un relato que considera un silencio estratégico, dirá Briones, así como se construye entonces la nacionalidad argentina, ¿sí? Tan particular en Latinoamérica, sobre la supuesta ausencia de indígenas. Este famoso discurso de que descendemos de los barcos. Entonces, la conquista del desierto silenció la supervivencia del pueblo mapuche, a pesar de las políticas genocidas que instaló el Estado, el confinamiento de campos de concentración, los desmembramientos familiares, se instaló un silencio estratégico.
Entonces, desde esta perspectiva, cuando yo digo la noción de aboriginalidad, me resulta pertinente porque es una forma de reflexionar sobre el proceso de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, a partir, digamos, de ese nosotros nacional. Quienes entran en ese nosotros y quienes quedan excluidos. Y a partir, digamos, de este contexto inicial, lo indígena ha sido y es esencialmente lo distinto. Y ahora, permítanme hacer un salto, una elipsis, digamos, en términos teatrales, en el contexto histórico, y saltar a el activismo político mapuche, urbano, ¿sí? Y esto tiene que ver con la década de los 80 en la Argentina, cuando con la vuelta a la democracia, en 1983, en el marco del movimiento por los derechos humanos, la cuestión indígena comienza a visibilizarse, porque es un contexto que permite observar los derechos también en clave étnica, ¿sí? Y el año 1992, acá podemos pasar por favor a la siguiente filmina. Bueno, esto era lo que me refería con respecto a la construcción del otro, ¿sí? Una pintura muy conocida, el discurso hegemónico de los malones indígenas, y esto tiene que ver con el contexto de los años 90, ¿sí? Que les comentaba que es un año crucial para los pueblos indígenas en general, a nivel latinoamericano, pero para el pueblo mapuche, digamos, porque estamos mirándolo en forma particular, esto de los 500 años de la conquista de América, ¿sí? Cuando se conmemoran esos 500 años, es cuando posibilita que organizaciones mapuches articulen espacios de discusión política, jurídica, para dar en octubre de 1992 un fuerte pronunciamiento como pueblo mapuche en contra de la celebración de este evento. Y lo que me resulta interesante de este momento es que se construye un escenario, ¿sí?, que escenifica la propia cultura, tal como era entendida para los mapuches que llevaron adelante este movimiento político de aquellos años. Entonces acá Briones va a decir que se van a dar las escenificaciones de la diferencia. Ella le va a llamar, Claudia Briones es una antropóloga que yo tomo para poder trabajar en los análisis que realizo en estos materiales escénicos. Ella le va a llamar a estas acciones performance hiperrealistas de mapuchidad, en el sentido de producción de identidad, marcando el antagonismo. Es decir, que la década de los 90 va a generar una serie de elementos y componentes. Acá podemos ver la creación de la bandera mapuche, ¿sí?, que fue uno de los elementos, así como concepciones y categorías políticas como territorio, comunidad, que mapudungun es lof en el idioma mapuche, y una serie de eventos que escenifican la propia cultura. Esto para poder justamente, frente al discurso hegemónico de estamos vivos, seguimos vivos, somos un pueblo vivo, además marcar somos un pueblo diferente. Los años 90 se caracterizó sobre todo por eso. Y me centro acá porque justamente la primera obra en la que quiero proponer para analizar se enmarca en este contexto. Pasemos por favor a la siguiente filmina. La obra de José Bástidas, ¿sí?, se construye en articulación con la Confederación Mapuche en Neuquén, que es una organización política mapuche, y los integrantes de la Confederación actúan en esta puesta escénica, es decir, Bástidas, como teatrero neuquino, escribe esta obra junto con la Confederación Mapuche Neuquina y la llevan a escena. En el año 2012 se publica esta obra. Y
teniendo en cuenta los componentes que propuse con respecto a Barrientos, en relación a la estructura textual y ficcional de la obra, el argumento está basado precisamente en este lonco, en este cacique, Calfucurá, que es el personaje histórico que trató y firmó convenios con las autoridades del Estado a fines del siglo XIX, ¿sí? Es el protagonista de la obra y debe salvar a su gente de la usurpación sobre su territorio por parte del ejército argentino. Entonces, la acción dramática está llevada adelante por este personaje, Calfucurá, la relación que él tiene con su pueblo, con su gente, con su familia, con una machi, que es una curandera y una guía espiritual, una figura, una autoridad religiosa importante para el pueblo mapuche, con otros loncos, otros caciques, y también aparecen los personajes opositores, ¿sí?, que están representados en el criollo Quiroga, el inglés Mr. Gordon y el militar Jaime Argentino Rocha, ¿sí? O sea, parodiando lo que fue Julio Argentino Roca. El personaje de Calfucurá es el que queda con la responsabilidad de salvar a su gente, a su pueblo, y no solo recurre a una estrategia política, sino en la obra además posee la fuerza de su linaje. Es decir, esta fuerza de su linaje está radicada en la piedra azul que le regala su abuelo, lonco de su comunidad. Calfucurá en mapudungún es piedra azul, Calfú es azul, Curá es piedra. Y acá quiero compartir el primer fragmento con ustedes, si podemos pasar a la siguiente filmina. Dice el cacique de la comunidad. Esto es cuando le entregan a Calfucurá, ¿sí?, la piedra azul en relación, digamos, a su linaje, a su fuerza, ¿sí? Le dicen, y esta piedra azul representa nuestra fuerza. Hoy es un día tan importante para nosotros. Hago lo mismo que hizo mi abuelo. Cumplo con mi rol de entregar el conocimiento con esta piedra azul que nos ha guiado de generación en generación. Entonces, lo que se escenifica acá es una ceremonia. La piedra azul, como elemento, es lo que propone en la obra la dimensión espiritual, que está justamente, que significa, que simboliza el conocimiento que se le entrega a Calfucurá, ¿sí? Y esta ceremonia tiene que ver, en términos de construcción de aboriginalidad, como decíamos al principio, con estas acciones que marcan la diferencia, ¿sí? El pueblo mapuche tiene ceremonias distintas, en este caso el pueblo argentino, que tienen que ver con la fuerza del linaje, la fuerza de los ancestros y la fuerza del conocimiento. Entonces, quiero ir ahora a otro fragmento de la obra. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Acá seguimos, digamos, en el momento de la ceremonia, el abuelo de Calfucurá, que es el cacique de la comunidad, dice, hace tiempo ha llegado gente extraña, del otro lado de la mar, pretendiendo invadir nuestro territorio, y para lograrlo ha arrancado la vida a muchos de nuestros hermanos. Por lo que muchos de ellos han tenido que huir, dejando atrás lo más sagrado. Ay, su agua, su río, su árbol, su animal. Pero sabemos que podrán cortar nuestras ramas, talar nuestro tronco, pero que jamás podrán arrancar nuestra raíz. Estamos luchando para evitar tanta agonía, ¿sí? Entonces acá se puede observar el abayazamiento primero por parte de la conquista española y luego por parte del Estado argentino en manos del ejército. Entonces la obra ya desde el comienzo
escenifica la problemática con las autoridades del Estado. El avance y los sufrimientos los va a visualizar la Machi, esta autoridad espiritual, que si pasamos a la siguiente filmina, podemos leer el texto. Se le aparece en sueños un espíritu, y entonces le dicen: nuestro Mapu está en peligro, los Wincas quieren terminar con todos nosotros. Nos hablan de lindas palabras, con lindas palabras, perdón, y mucha gente se está creyendo en sus mentiras. Nuestro pensamiento se está debilitando. Deben hacer un Melihuitran Mapu, un encuentro de las 4 partes de la tierra para fortalecer y ordenar nuestro pensamiento. Entonces, a partir de acá, Calfucurá, el personaje principal, con otros mapuches, deberá realizar un recorrido para reunir a todos los otros caciques, los otros loncos de las otras zonas, de los 4 puntos cardinales, para poder justamente lograr esta reunión que dice la autoridad religiosa, espiritual, a la que van a denominar Melihuitran Mapu, categoría que también se visualiza en los años 90, ¿sí? Todos estos elementos que estamos escuchando, el idioma, el mapungún, las categorías como el Guajmapu, toda nuestra tierra, el Melihuitran Mapu, todas son elementos que se significan en los años 90 justamente para marcar la diferencia. Y más adelante suceden finalmente los presagios de la Machi. Podemos, por favor. Hay un grupo de mapuches sentados en círculo, escuchando las enseñanzas de la Machi. Una de las mujeres amamanta a su bebé. Mientras todo esto sucede, desde los laterales y fondo del escenario, son sigilosamente observados por soldados armados. De pronto los espías se abalanzan violentamente sobre la comunidad mapuche. Grupo de soldados. Por la patria, al ataque. Tomándolos por sorpresa, matan a la mayoría de los mapuches y toman cautivos a los sobrevivientes, entre ellos a la Machi. Entonces, en la frase, digamos, de los soldados, por la patria, ¿sí?, que son los representantes del Estado, la obra lo que está buscando escenificar es este aspecto, digamos, de la construcción de aboriginalidad, al marcar su soberanía sobre lo que se entiende como a otros. Es decir, hay en la escena una cierta acusación de una aboriginalidad incivilizada, que no pertenece a la construcción de patria, ¿sí?, que es, digamos, lo que los argumentos que fueron útiles para el Estado para poder avanzar sobre el territorio, digamos, de lo que hoy es La Pampa, y luego más adelante el territorio de la Patagonia, la incivilización, ¿sí? Sin embargo, Calfucurá era uno de los caciques que mantuvo, bueno, Calfucurá, Namuncurá y tantos otros, ¿no?, que mantuvieron y firmaron pactos con las autoridades del Estado, fines del siglo XIX, pero el discurso hegemónico necesitó marcarlos de incivilizados. Eso es lo paradójico, ¿no? Se escribían con las autoridades, firmaban pactos, sin embargo, era necesario tener que avanzar sobre el territorio y finalmente generar la matanza que se generó. Vamos ahora a la siguiente filmina, por favor, donde ya quiero avanzar en los personajes, ¿sí? La obra, o sea, por supuesto, estoy mostrando solo fragmentos de la obra, espero que se entienda. La obra tiene 8 actos, pero muestro fragmentos de cada categoría que me interesa, ¿sí? En cuanto a los personajes, seleccioné este fragmento que es el de los que representan el grupo opositor, y que están, digamos, trabajados con recursos paródicos, intertextos paródicos, ¿sí?, que son, acá, en este caso, el cura y el militar general Rocha. Dicen los personajes:
La verdad, padre, tengo que confesarle que gracias a vuestra bendición, nuestra última incursión en contra de los salvajes ha sido todo un éxito. Cuánto me alegro, hijo. Pero no se olvide que no soy yo, sino que es el Señor quien les ilumina el camino. Amén, padre, amén. Espero seguir contando con la ayuda de Dios para exterminar a estos indios de una buena vez por todas. Y, general, ¿algún trofeo de caza esta vez? Oh, sí, la verdad que va a tener bastante trabajo con nuestra última adquisición, padre. A ver, cuénteme de qué se trata, general. Es una machi, una bruja, una india muy importante para los salvajes. Seguramente vamos a poder negociarla muy bien, padre. Confío en poder ayudar, general. ¿Cómo no, padre? Hay que calmarle los ánimos, y en eso usted juega un papel fundamental. No olvide que la cruz y la Biblia hacen milagros, padre. En buena hora vino, general. Ya está por comenzar la misa. Traiga a la bruja. Así la vamos acostumbrando a la civilización. Entonces, hasta acá, el recurso teatral, digamos, de la obra tiene elementos de la poética del realismo, basados, digamos, en el relato progresivo, en la progresión del conflicto, pero también, como observamos, hay intertextos paródicos, como le decía, en estos personajes que están construidos desde la parodia, ¿sí? Y el que lleva adelante, digamos, en sus diálogos y el que cumple con la confianza discursiva de la poética del realismo es Calfucurá, ¿sí? Y quiero ir, por favor, a la siguiente filmina, donde ya me meto en la tercera categoría, que tiene que ver con las dimensiones temporales y espaciales, ¿sí? Con un texto de Calfucurá en relación a el territorio y a un espacio significativo para la obra, o que la obra marca, ¿sí? Cuando dice Calfucurá: escúchanme, Pulamien, hay un territorio muy preciado por los Wincas, por su gran valor estratégico. Me refiero a Carahue, donde están las salinas. De allí sacan la sal para salar las carnes que mandan al otro lado de la mar. Tiene razón, sin esa sal, las carnes se le pudrirán. Entonces, debemos tomar esas tierras y desde ahí resistir la invasión del Winca asesino. Winca es traducido como invasor, ¿sí? Entonces, este espacio, que es también a lo largo de la obra, teniendo en cuenta lo que Barrientos propone, un espacio latente, ¿sí? Una representación de grado latente, porque es lo que va a permitir la construcción de la fábula, resistir los avances sobre el territorio mapuche. Es decir, aparece este espacio sugerido al que tienen que llegar por los distintos lugares que van pasando, para finalmente poder resistir el avance del ejército argentino. Y para ir cerrando el análisis de esta obra, ¿sí? La obra claramente escenifica los avances sobre el pueblo mapuche, los desplazamientos que el lonco Calfucurá y su gente tuvieron que hacer frente a la invasión del Malón Blanco. Si bien la práctica escénica propone un discurso de resistencia, porque está, digamos, a través de procedimientos de realismo, de intertextos paródicos, del drama histórico, y de también, digamos, ciertos elementos didácticos, reivindica la estrategia del lonco Calfucurá, pero no deja de tratar que aún quedan resabios de la conquista militar, ¿sí? La obra termina casi al final, pasemos por favor a la siguiente, con un texto de Calfucurá. A ver, ¿se puede pasar a la siguiente? Dice: Pupeñi y Pulamien llevamos más de 5... Ay, no, la anterior, por favor. Ahí está, gracias. Pupeñi y Pulamien llevamos más de 50 años resistiendo al Winca con mucho valor y coraje, luchando por nuestro derecho a la vida, por nuestro crecer junto al brote del Pehuen. Ahora compartimos nuestro territorio con
otra gente, con gente no mapuche, que no es responsable de crímenes cometidos, espérenme, bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos respetándonos mutuamente. Pero nunca debemos perder nuestra identidad. Nunca nos olvidemos de que somos un pueblo vivo, el pueblo mapuche. Yo pronto miré al Culiu Mapu, es la tierra de arriba, y desde allí los guiaré a través del Peuma, y así mantendremos fortalecido nuestro Raquisuam, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, para seguir desarrollándonos en armonía con el Gualmapu, con toda la tierra. Es necesario seguir luchando para lograrlo, pero ahora son ustedes los que tienen que continuar. Este es el último texto de Calfucurá, e inmediatamente, a partir del recurso de una elipsis, ¿sí?, se viene al presente, donde en el presente aparece el personaje que hizo a lo largo de la obra del criollo Quiroga, va a aparecer en la actualidad, en Neuquén, hablando por teléfono con un celular, vendiendo a España algo. Va a terminar su texto diciendo vendido, y va a aparecer una manifestación de mapuches con carteles que dicen el pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. De esta manera finaliza Bástida su obra, ¿sí?, en la que hay una reactualización al presente. Y quiero pasar ahora a la siguiente obra, ahora sí podemos pasar a la otra filmina, que es Peuma, que significa sueños, que es esta obra es de mi autoría, como les comenté, y la apuesta en relación a su estructura textual y ficcional, está trabajada no en actos ni en escenas, sino más bien en cuadros, que no es que mantienen una organización aristotélica, pero llevan adelante la acción dramática dos personajes, dos mujeres, que son Lauriana y Carmen, que a través del Peuma se les representan situaciones que tienen que ver con su pasado, situaciones a las que ellas no quieren llegar, pero que inevitablemente se les aparece en el Peuma. Todas estas cuestiones que se le van a, digamos, que se van a escenificar en la obra, tienen que ver con los efectos del genocidio, con los desplazamientos, con las caminatas que el ejército le hizo hacer a muchos de los mapuches, a muchos de la población mapuche, y con cómo tuvieron que finalmente estos dos personajes migrar a la ciudad. El Peuma es una forma particular de soñar dentro del pueblo mapuche. Es un sueño donde se predicen cosas importantes. Se representa como una guía para tomar decisiones y acciones por parte del soñador, quien tiene que compartir con sus allegados estos sueños, ¿sí? Entonces es como que forma parte de la vigilia, es como un lugar complementario en ese sentido, ¿sí? Entonces, estos dos personajes, a través de acciones cotidianas, tejer, lavar, cocinar, intentan alejarse de este pasado doloroso, y sin embargo el Peuma se les presenta en todo momento que tiene que ver con lo silenciado, entiendo yo, ¿sí?, que van cobrando imágenes en el Peuma. Y vamos al primer fragmento de esta práctica escénica. Dice Carmen: anoche soñé que estaba encerrada dentro de un árbol. Mi mamá estaba afuera y hacía rogativa. Yo no conozco a mi mamá, pero sentía que ella afuera, en algún lado, estaba haciendo rogativa. Eso debe ser malo. Y le responde Lauriana: no, malo no, es triste nomás. Entonces, la apuesta propone recursos del expresionismo y del simbolismo para poder dar cuenta de este momento histórico particular del pueblo mapuche, que está relacionado con esos momentos oscuros del sometimiento por parte del Estado argentino hacia el pueblo mapuche.
Y en los sueños aparecen estos relatos silenciados, ¿sí? Se filtran todo el tiempo en los personajes. Por ejemplo, en el siguiente fragmento. Hicimos bien en irnos, aunque siempre estemos, nos fuimos. ¿Te acordás del puente? Y de los manzanos, y de los malos tiempos. A la rastra nos sacaron. Pero si todos iba a venir abajo igual. No sé, tuvimos que correr. ¿Te acordás de ese novio que tenías? Era novio por carta. Pero novio, che. Pero fuiste la última en casarte. La primera fue Herminia. Habría que ir un día. Por ahí están todos. Enterrados están todos. Pero están. De esta manera, digamos, estos dos personajes, Carmen y Laureana, están todo el tiempo recordando a sus familiares desaparecidos, sus familiares muertos, sus familiares perdidos, ¿sí? Y aparece, digamos, esta disputa en estos personajes, de que una dice, están todos enterrados, pero están. Esa relación con el linaje, esa relación con los ancestros, que tiene que ver con la relación que el pueblo mapuche tiene con sus ancestros. Y vamos a la siguiente categoría, por favor, vamos a la otra filmina, donde vemos a los personajes, ¿sí? Donde ahí yo analizo, observo que se significan los desmembramientos familiares que sufrió la población mapuche. Es conocido en el relato histórico, no hace tanto, pero por suerte hay historiadores que comenzaron a trabajar el tema del genocidio indígena, Pilar Pérez, Walter del Río, Diana Lento, Alexis Papacián, donde se encuentra en archivos justamente cómo eran las deportaciones una vez que entraban, que eran cautivados mapuches, y cómo eran repartidos, digamos, por niños, mujeres y hombres, ¿sí? Y entiendo que la obra, Peuma, visualiza varios de estos momentos, ¿sí? Dicen, por ejemplo, Laureana y Carmen, mi abuela dice que nací fuerte, porque me salvé, y me cuenta que mi mamá murió en el Malón. Y le dice Carmen, yo tenía un hermano, pero lo agarraron, se lo llevaron lejos, y nunca volvió. Entonces, el desmembramiento familiar, que es lo que explica Pilar Pérez, funcionó como forma de disciplinamiento en la distribución indígena, que comercializó con los cuerpos mapuche en el contexto de una política estatal de sometimiento, ¿sí? Es decir, los desmembramientos familiares forman parte de una biopolítica que busca impedir la reproducción social de este grupo. Entonces, el despojo territorial, los traslados forzosos, se suma además el desarraigo familiar, tal como dicen los personajes, ¿sí? Hay en la obra, a su vez, un tercer personaje, que es la mujer sagrada, quien no posee texto, pero está en escena como un personaje latente, en términos de García Barriento, hace sonar su cultrún, que es un tambor mapuche, y cada vez que ese tambor suena, es que estos personajes entran, digamos, a través de un recurso expresionista, en el sueño, en lo onírico. Este personaje de la mujer sagrada lo podríamos entender también como un personaje jeroglífico en la obra. Y hay una filmina más que tiene que ver, digamos, con la fragmentación familiar. A veces siento olor a humo, y me parece ver a mi papá. Las caminatas que nos hicieron hacer, solía decir mi papá. Y un día se fue lejos. Dicen que se fue a la cordillera, que se hizo arriero, dicen. Nunca más volvió. Y yendo a la última de las categorías, hay una más, por favor, que en realidad sí, que es, bueno, una de las fotos, la representación. Y la siguiente, que tiene que ver con las dimensiones temporales y espaciales, ¿no? Donde visualizo claramente lo relacionado al genocidio indígena, ¿sí? Es decir, la obra propone
un tiempo que oscila entre, tomando las categorías de Barriento, un tiempo patente y latente, es decir, los personajes se sitúan en el presente, pero son llevadas en toda la obra a un tiempo que está latente, que es ese tiempo antiguo mapuche, el tiempo doloroso, que se vuelve patente por momentos. Entonces se puede observar en este diálogo. Pero todos se ponían tristes porque se acordaban de cosas feas, de cuando le tiraron la casa abajo, que mi tía me contó que con perros la corrían, pero no la agarraron, que mi abuelo dice que lo llevaron a otra ciudad, con otra familia, que él no hablaba castellano, y le pegaban. O el siguiente texto, fragmento, que dicen Laureana y Carmen. Por eso nos vinimos, para olvidar esos malos tiempos. Pero yo me acuerdo cuando nos juntábamos todos. Las mujeres cantaban y los hombres bailaban. Vinimos para acá porque el ejército nos trajo, de a pie nos trajo. Quedamos cerca de una aguada. Un día esa aguada se congeló. Fue el año que nació Herminia. Con 2 dientes nació. ¿Sería porque había que nacer para defenderse? Sería. Entonces, desde esta perspectiva, podemos observar que lo individual visualiza lo colectivo. La historia de estas 2 mujeres, de Laureana y Carmen, está visualizando las tristezas arrastradas de muchos de los pobladores mapuches que tuvieron que migrar del campo a la ciudad, que perdieron sus tierras, que perdieron sus campos, y que además sufrieron las fragmentaciones familiares, ¿sí? Sin embargo, hay una huella, digamos, de los momentos de cuando se estaba bien, cuando dicen, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos juntábamos todos. Es decir, hay también, podemos plantear, un tiempo latente que gira en torno a los peregrinajes que tuvo que realizar la población mapuche, a raíz de la invasión del ejército argentino, los desmembramientos familiares, pero también aparecen los recuerdos, los momentos colectivos de cuando se estaba bien, ¿sí? Y la obra construye un espacio dramático que tiene que ver con los lugares que remiten los personajes. El campo perdido, el puente, la comunidad. Y se construye un espacio latente en esta obra que tiene que ver con los campos de concentración. Cuando Laureana dice, y este es el último texto que propongo, ¿sí? En la siguiente, pasamos por favor. Dice Laureana: aunque me corten los pechos por no caminar más, aunque me corten de los garrones, me voy a quedar acá, tiradita, arrolladita para que no me vean. Si no, me llevan y me encierran en los alambrados. Me voy a morir ahí. Este fragmento da cuenta de estos campos de concentración a los que llevaron a muchos de los mapuches, y este relato en realidad es sacado de el libro de Walter del Río, en el que Walter del Río trabaja con las memorias y las narrativas de la gente, además de los archivos del ejército, donde alguien le cuenta que su bisabuelo se hizo pasar por muerto para que el ejército no lo llevara. Finalmente, las conclusiones, digamos, de estos 2 análisis que propongo, ¿sí? Desde el análisis, entiendo que hemos podido observar en estas 2 prácticas escénicas mapuches, por un lado, la información que brindan sobre el contexto histórico silenciado por el discurso hegemónico de la historia, y a su vez genera sentidos de pertenencia con los que se encuentran en el presente. Asimismo, digamos, se significan las vivencias dolorosas, los traslados obligatorios, las pérdidas de las tierras, las fragmentaciones familiares, pero buscan como no lograr borrar la continuidad de la identidad familiar y comunitaria. En ese sentido, Calfucurá, la historia de una voz inconclusa, resignifica y reconstruye un nuevo lugar en el discurso histórico para explicar el presente del pueblo mapuche. En cuanto a Peuma,
propone una fuerte relación en ambos personajes, Lauriana y Carmen, con sus familiares que ya no están, pero que sin embargo siguen presentes en su memoria. Entonces, quiero terminar con este fragmento que es también de don Segundo Casiano, un señor que recuperó su campo hace unos años atrás, y donde una de las frases que él dijo que me quedó como marcada, era esto que él se preguntaba, ¿no? ¿Por qué tenemos que andar por ahí teniendo nuestro lugar? Esto, digamos, en el sentido de que para la población mapuche los peregrinajes continúan, no de la misma forma, pero seguimos viviendo como en cierta dimensión diaspórica, ¿sí? La cuestión, la problemática urbana, la problemática rural, siguen la problemática con las tierras, y en relación, digamos, a este relato silenciado que tiene que ver con el genocidio indígena. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, muy interesante tu propuesta. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas, si alguien tiene. Yo quizás comentar un poco, a mí esta temática digamos, yo la abordo desde producciones cinematográficas, y bueno, y me resulta muy interesante ver cómo este recurso, digamos, de esta necesidad de volver a contar la historia de los genocidios indígenas, y de las campañas militares, para revisar el presente, ¿no? Y cómo siempre se está volviendo, digamos, para poder construir también futuro, ¿no? Porque si no revisamos lo que ocurrió y no se vuelve a contar esa historia que fue silenciada, no hay posibilidad de reconstruir identidades, como dice una docente mapuche, y bueno, digamos, en ese sentido es muy interesante el cruce. Bueno, se abre el espacio de preguntas, pueden preguntar a través del chat, o a través de sus voces. Acá. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Cómo no? Hola Miriam, ¿cómo estás? Me preguntaba en qué medida vos creés que, digo, porque estas obras que vos nos trajiste dan cuenta de que hay toda una dramaturgia importante que está trabajando o que recupera e insiste sobre la temática mapuche. Me preguntaba en qué sentido, digamos, me preguntaba, ¿qué valoración te parece que tiene el teatro y toda esta movida dramatúrgica que tiene que ver con las comunidades y con las no comunidades, aporta a la relectura del genocidio? A ver, ¿me la podés repetir, por favor? Se me Te entrecortó. escribo si no. Discúlpame. Sí. Me pregunto esto, a ver, ¿en qué medida el teatro y todas las movidas que se están haciendo, que sé que no es única y que, digo, hay muchas comunidades trabajando en este sentido, aportan a la revisión del genocidio? ¿Cómo lo ves en territorio, digamos? A ver, si te puedo responder.
la problemática del genocidio indígena y sobre todo de los efectos del genocidio indígena, esto quiere decir de observar cómo este evento estructuró las relaciones sociales entre el Estado y el pueblo mapuche, es algo que se comenzó a visualizar hace poco, que se comenzó a visualizar por suerte, y hay varios trabajos, como yo decía, desde el mundo académico, desde historiadores, antropólogos. Yo participo en uno de los proyectos de investigación en la universidad, que lo dirige la doctora Laura Croft, quien propone justamente visualizar cómo se conforma la población en los barrios marginales acá en Bariloche, ¿sí? Que tiene que ver con los efectos del genocidio indígena. Es decir, muchos pobladores rurales, mapuche, tuvieron que emigrar del campo a la ciudad, no por una decisión de me voy a aventurar a la ciudad, sino porque muchas familias perdieron el campo, por todas estas situaciones dolorosas que tienen que ver con los efectos del genocidio indígena. Y dentro, digamos, de lo artístico, no recuerdo ahora que se esté pensando desde ese lugar, cómo poder visualizar el genocidio indígena. No sé si es que hay, desde en otras disciplinas artísticas se está pudiendo trabajar. Estoy hablando del genocidio indígena particularmente, sí, sí. ¿No? Porque digo, con respecto a otros genocidios, sí. Claro. No sé si te pude responder. Sí, yo digo, y en la recuperación actual, en las muertes actuales y en el corrimiento constante que sigue haciendo muchas veces el Estado o los privados a partir de acciones o inacciones del Estado, ¿esto lo recupera el teatro? El trabajo que nosotros venimos haciendo desde el teatro, sí, porque, digamos, nosotros vivimos además, me refiero a la gente con la que yo trabajo, ¿no? En una ciudad muy particular que se escenifica como la Suiza Argentina, y nosotros acá cargamos puntualmente con el pueblo mapuche con 2 muertes, la de Santiago Maldonado primero y la de Rafael Nahuel después. Y el discurso hegemónico de la ciudad de Bariloche es complejo, y justamente por eso, digamos, nos interesa poder reflexionar sobre este tema. Yo creo que es importante que podamos debatirlo para poder visualizar que se construyó una relación desigual en el que algunos pobladores eran deseados y otros pobladores eran los indeseables. Somos los indeseables. Pero digamos, hablo de Bariloche, que es la ciudad en la que vivo, en la que trabajo, y es donde, digamos, la problemática mapuche está muy latente. Respecto de los teóricos que mencionaste, no sé si hay gente que trabaja, investigadores que trabajan en tu grupo o no. Mencionaste a Pilar Pérez, Diana Lento, sí. Alexis Papacián. Walter del Río. Walter del Río, Walter Papacián. del Río. Sí. Ellos son Pilar Pérez. Sí. ¿Ellos son historiadores y antropólogos o hay también algún estudioso específicamente de teatro? No. En cuanto a teatro, soy la responsable. Ajá. Pero, digamos, estamos, de alguna manera son mis colegas, mis compañeros, amigos, con los que trabajo. Pilar Pérez publicó su tesis doctoral, y Walter del Río también tiene publicaciones,
Laura Croft también. Después si les interesa, puedo acercarles una lista bibliográfica al comité organizador, para que puedan acceder a ese material. Y en cuanto a la cuestión puntualmente escénica, Mauricio Tosi estudia lo regional, lo patagónico, no directamente lo mapuche. Él es mi director en el doctorado. Pero del lado de Chile está Paula González Seguel, quien trabaja con el teatro documental y aborda la problemática de lo mapuche urbano desde el teatro y con esta forma particular que es el teatro documental. Tenemos una compañera que estaba levantando la mano, no me figura el nombre. Creo que soy yo. ¿Comento? Sí. ¿Cómo están? Miriam, te quería agradecer. No tengo video. A ver. Bueno, no sé. Antes que nada te quería agradecer. Y a propósito de la compañera anterior que preguntaba por la posibilidad del teatro para rever el genocidio, a mí me resultó muy interesante escucharte porque yo estudio experiencias de arte contemporáneo, pero experiencias visuales, no teatrales o escénicas. Y me resultó muy diferente cómo desde el teatro hay otra posibilidad para construir originalidad, como decís vos. Yo no sé si vos conocés artistas contemporáneos visuales y artistas contemporáneos. Por ejemplo, he estudiado a Oyarzuna, a Cristina Piffer, a Sebastián Acher, a Lionel Luna, y algo que para mí se presentaba como un problema es que en la visualidad lo que suele ocurrir, y no sé si es por algo del lenguaje, es que el discurso tiende a ser bastante hermético o que no, digamos, como que cierra el sentido, manteniendo esa idea de otredad como lo distinto y lejano, y lo que me gustó como aplastando las diferencias. Y lo que me gustó mucho de escuchar los relatos de las obras que vos mencionás es esta posibilidad de la demora que tiene el teatro y el texto, y que la alteridad se cuenta como a sí misma y para sí misma. No sé si lo compartís, pero te quería agradecer eso. Gracias. A ver, en cuanto a lo que sobre artistas visuales, yo no sé si vos me preguntabas particularmente con la cuestión indígena o con la cuestión mapuche. Ahí, digamos, Agustina, que trabaja un tema similar. Y después, lo último que me decías, a ver si... ¿a qué te referís con respecto a la construcción de alteridad o la propia alteridad? Yo decía como lo que yo observaba a propósito de las prácticas artísticas visuales, es que esos discursos hegemónicos de conquista siguen vigentes en las experiencias que se muestran en espacios de exhibición de arte contemporáneo. Entonces, si bien se pretende como una revisión histórica del genocidio, digamos, proponiendo obras visuales, esa aboriginalidad sigue manteniéndose como una otredad peligrosa o distinta, entiendo yo, porque aún con las mejores intenciones se sostiene esa diferencia como si fuera, digamos, como de la diferencia de la nación. Entonces me gustó mucho también, y lo que más me preocupaba de las obras visuales es que tienden a cerrar el discurso, digamos, a que la experiencia de recepción es bastante hermética, como de un tic, como si fuera funcional a las agendas de exhibición contemporáneas,
digamos, por mantener una revisión que hoy es políticamente correcta, pero que no necesariamente ahonda en la discusión o en ese conocer esa identidad. Y en cambio, vos en una ponencia de media hora, como que me sumergiste en otro mundo para mí, y siento que la conexión con esa identidad fue diferente, fue más profunda, fue un diálogo más singular, y eso me parece que está buenísimo del teatro. Sí, me resulta muy interesante lo que planteas, porque es algo que a mí me interesa observar y reflexionar cuando yo planteo esta noción de la construcción de aboriginalidad, ¿sí? Porque justamente que por ahí al inicio yo le decía, mucho el corpus dramático que yo analizo puede o reproducir el discurso hegemónico del Estado, ¿sí? O sea, en términos esencialistas de lo mapuche, o puede oponerse, pero es muy interesante cómo, o sea, digo, para poder estar atentos y reflexionar y observar de qué es lo que queremos construir, sobre todo, digamos, los que nos dedicamos al arte, o en este caso, digamos, específicamente al teatro, cuando buscamos esos procedimientos poéticos en no reproducir ese esencialismo con respecto a lo indígena, ¿sí? Y como es políticamente correcto hablar de lo indígena, caemos a veces en banalidades, porque cualquier cosa que hagamos los mapuches dentro del arte nos lo van a catalogar de que está muy bien. Y capaz que la obra que hacemos no está tan bien. Pero corremos siempre ese riesgo. Entonces tenemos como cierta ventaja, pero yo también lo visualizo como un riesgo muy grande, porque a mí lo que me interesa es poder instalar una reflexión de lo político. Ahí es donde yo tomo esta noción de la construcción de aboriginalidad. Y fíjense en la primera obra cómo es que Bastida, junto con la Confederación Mapuche, llenan de componentes la obra en relación al discurso ideológico político que querían instalar en los años 90. Hablar en Mapudungún, la obra está llena de ceremonias, hacen la ceremonia del nombre, la entrega del conocimiento, la ceremonia de cuando Calfucurá lo consideran Toki, el guerrero, la ceremonia de una machi, digo, está cargada de esos elementos que en el discurso político del activismo político mapuche, de algunos fragmentos hoy lo veríamos como un discurso esencialista, porque no aparece lo urbano, no aparece lo actual, no aparece el presente, ¿sí? Aparece de otra manera, ¿sí? Pero bueno, daría para más largo, no quiero tampoco seguir tomando más tiempo. Gracias. Bueno, yo estaría bueno porque no me aparece el nombre de la compañera que recién hizo la pregunta, estaría bueno que me lo escribas en el chat, así cualquier cosa quedamos en contacto, ¿eh? Yo no quiero ocupar mucho tiempo, pero estaría bueno hacer otra devolución, digamos, aportar, quizás yo te puedo contar algo también desde mi trabajo. Sí, gracias, sería genial. Dale, gracias. Quería leer un comentario que dejaron acá en el chat, y una pregunta que hicieron. Eugenia Valente comenta, Peuma, una hermosa obra desde lo poético, lo escénico y desde lo ideológico y militante. Muestra cuando el arte no deja de lado su razón estética y su razón política. Y después Karina pregunta, hola Miriam, quería preguntarte si podés ampliar el tema del trabajo conjunto de Bástidas con la Confederación Mapuche Argentina, en qué medida aportaron y qué roles ocuparon. Sí, en realidad José Bástidas es un teatrero neuquino, que de hecho él tiene su teatro que tiene una denominación en Mapudungún que se llama Tren Tren, que es una serpiente mitológica del pueblo mapuche,
es un teatrero que trabajó sobre todo en los barrios marginales de Neuquén Capital, y es la Confederación Mapuche en los años 90 que lo convoca a él para que escriba la obra. Entonces trabajan de manera conjunta en esa obra. La estrenan en la Ruca Mapuche que tiene la Confederación Mapuche, y los integrantes actúan en la obra. Entonces, Bastidas acá lo que hace es mantener un diálogo con la Confederación, es decir, con la organización política mapuche, escribir el texto, porque digamos, es un momento particular dentro del activismo político mapuche que busca justamente resignificar los personajes históricos, los mitos mapuche, los relatos mapuche, para explicar el presente. Entonces deciden tomar la historia de Calfucurá y resignificarla, y lo convocan a Bastidas. Este es el trabajo que hacen en conjunto. Después Bastidas tiene una cantidad de obras trabajadas y eventos. Se generó encuentros de teatro comunitario en Neuquén en los años 90, pero digamos, eso tiene que ver con su trayectoria como teatrero. Este fue el trabajo que hicieron en conjunto. ¿Y ustedes como grupo de investigación están en contacto con artistas, con teatristas e investigadores de otros grupos indígenas del norte, por ejemplo, o del centro del país? No, no con otros pueblos indígenas, sí con otros teatreros, investigadores mapuche. Ajá. Eso sí, digamos, con gente de General Roca, Fisquemenuco, con gente de Neuquén, de Chubut, del lado de Chile, de Santiago de Chile, que de hecho están también en unas actividades de las cuales yo participo mañana, que también estamos acá en las jornadas, así que pasa que también si ustedes saben, estamos en el momento cercano a lo que fue el Año Nuevo Mapuche, tema que también se visualizó en los años 90, con el activismo político de los años 90, el Huiñul Pantu, el Año Nuevo Mapuche, que es una ceremonia íntima, familiar, que se escenifica hacia afuera en esos años. ¿Te parece que, porque vos mencionabas esta investigadora chilena que habla del teatro documental, que practicar un teatro documental sería una herramienta como para salirse de ese esencialismo que habría que evitar, o te parece que las estéticas a utilizar son varias? No, yo creo que para poder corrernos del esencialismo tenemos que estar muy atentos. Nosotros, digamos, en las obras que hemos escenificado, que hemos realizado, hemos caído en esa reproducción del discurso hegemónico una vez que la estrenamos, después nos sentamos, la observamos, vemos los recortes de los diarios, las críticas, y decimos, pero nosotros justamente lo que queríamos decir era lo contrario. Por eso insisto en que hay que estar muy atentos y que el trabajo, yo creo que, esta es mi opinión, pero para cualquier puesta escénica, para la praxis teatral, es necesaria la reflexión teórica. ¿Qué discurso queremos representar? Entonces ahí me resulta muy estratégico trabajar con un equipo interdisciplinario, que no solo son teatreros, sino que hay historiadores, que hay antropólogos. Y las puestas teatrales de Paula Seguel, que tienen que ver con el teatro documental, es un procedimiento que a ella le interesó en su momento, porque justamente lo que buscaba era poder comentar la realidad de muchas mujeres que tuvieron que emigrar del campo a Santiago de Chile, muchas hablantes del mapudungún,
que se iban a trabajar a Santiago de Chile, y encontró que el recurso para poder escenificar estas realidades, estas historias de estas mujeres, fue el teatro documental. Yo no sé si hay un procedimiento estético que permita no caer en la reproducción del discurso hegemónico, lo dudo. Creo que ahí es la reflexión crítica para ir viendo, digamos, qué discurso estamos representando. Ahí veo un chat que dice que pase los datos. Sí, también es virtual, así que no sé, después puedo escribirlo en el chat para si querés. los que se quieran. Dale. Sí, lo busco y lo comparto. Sí, cómo no. Y nos dividimos. Estamos un poco en las jornadas de historia, arte y política, y en las jornadas... sí. Bueno, ahí lo busco y lo comparto. Dale, cómo no. Sí, yo me quedé pensando un poco que también, por algunas lecturas que estuve haciendo estos días, lo cultural, no creo que se caiga en el esencialismo, ¿no? Pero, digo, lo cultural también es una trinchera de las luchas indígenas actuales. Digo, ya sea la lengua, lo ritual, las costumbres, digamos, las formas de vida, las cosmovisiones, digamos, me parece que también, por lo que estoy observando, es de donde se pueden abrir, digamos, pelear, perdón, por el reconocimiento de la diferencia y del respeto, ¿no? Y su lugar de ciudadanos, pero desde esa diferencia, que también es lo que se ha perdido. Uno, si repasa la historia y la configuración de la provincia de Buenos Aires, está lleno de pistas indígenas, mapuche, y no los tenemos incorporados, no los conocemos. Digo, ese reconocimiento, esa revalorización de lo cultural, me parece que es una puerta de entrada hacia lo político. No sé si se entendió lo que quise decir, pero... Sí, yo creería que sí. O cada uno entendió algo, claro. Se quedó con algo. Yo lo que creo es que comparto lo que planteas con respecto a que es una forma más de lo político, lo estético, para poder revisar lo histórico y las relaciones de dominación que han existido y que existen sobre la población mapuche. Pero no sé si como un espacio de trinchera. Y también, sobre todo, lo que a mí me interesa reflexionar es sobre un corpus dramático contemporáneo, es decir, la problemática mapuche urbana en el presente. Sí, exacto. A ver si acá puedo escribir los datos de... igual te los mandé a vos, a Agustina. Bien. Acá, mañana a las 6 de la tarde de acá, va a estar una licenciada en teatro de México, va a estar Paula Seguel, y voy a estar yo. Así que ahí van a volver a escucharme, los que le interese. Bien. Bueno, a las 6 de la tarde dijiste, vamos a estar terminando ya, así que bueno, está bien.
no nos superponemos, podríamos decir, un poquito. Ahí, claro. Está bien, no son competencias, está bien. Bien, ahí preguntan si va a quedar grabado. Bueno, respondo para todos que sí. Después vamos a compartir los links para que puedan verlo, revisar alguna cuestión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran compartir. Si no, vamos cerrando la jornada. La verdad que fue un intercambio muy interesante. Gracias, Miriam, la verdad que... No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este evento. No, por favor, gracias por sumarte. Y a todos los que se sumaron del otro lado también, que sabemos que la virtualidad a veces agota y bueno, y vamos sumando también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar, la verdad que estuvo muy interesante y hemos tenido muy, muy buena recepción, así que estamos más que felices desde la organización con este arranque que han tenido, la verdad, nuestras jornadas. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Miriam. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿eh? Sí, mañana si nos vemos. Sí, mañana nos vemos. Y si después querés compartir algún listado de bibliográfico, sí, por supuesto. Eso que habíamos dicho, bueno, genial. Bueno, agradecemos. No sé si alguien más quiere decir algo. Acá están agradeciendo por el chat. Así que, bueno, gracias. Sí, lo veo, así que muchas gracias por los mensajes. Bueno, mañana los esperamos nuevamente en el horario de las 15 y de las 17, va a haber conferencias, un encuentro de becarios, en primer lugar, a las 15 horas, van a estar hablando sobre la investigación en realización audiovisual, entre las poéticas y las políticas tecnológicas, y a las 17 horas va a estar Jorge Dubati y Marcelo Islas, van a estar conversando sobre pandemia, sociedad y teatro, y bueno, y el cierre va a ser el sábado a las 17 con Iliana Diegues, también los esperamos para quien quiera sumarse por este medio. Bueno, muchísimas gracias, y nos encontraremos en las jornadas que siguen. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.